buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo soy Carolina Sadler y esto es Análisis Global. En el día de hoy vamos a iniciar hablando de la situación de Venezuela y el diálogo. Pues ustedes saben que en el día de ayer, de hecho, nuestro país estaba esperando que tanto la delegación del gobierno venezolano como de la oposición llegaran aquí a República Dominicana. Se esperó hasta altas horas de la tarde, principio de la noche, y se esperaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, a pesar de que el gobierno venezolano había anunciado de que sí estaba en la mejor disposición y de que de hecho la delegación que representa al gobierno venezolano iba a estar presente aquí en la República Dominicana, pues fíjense que ninguna de las dos partes llegaron. Mucho se está hablando y se ha hablado de hacia dónde va este diálogo que comenzó, ustedes saben, el pasado 17 de septiembre del año 2017. Sin embargo, a pesar de que la semana pasada se había redactado un acta y se decía que básicamente el 99% de los puntos discutidos estaban ya, ambas partes estaban de acuerdo y que solamente no se había llegado a un acuerdo en mínimas cosas que se tenían que resolver en Caracas. Sin embargo, obviamente no es así. Se hablaba de que uno de los puntos era el tema de las elecciones presidenciales convocadas por el actual presidente Nicolás Maduro y que se había anunciado que se iban a celebrar antes del mes de mayo. Asimismo, se había hablado, otro de los temas era el asunto de los presos políticos, un pedido de la oposición, el que fuesen puestos en libertad. Otras de las peticiones o de los puntos en este diálogo no salieron a relucir, pero en sí el pueblo dominicano ha estado a la expectativa, al igual que el pueblo venezolano. Muchos venezolanos dicen que el diálogo es simplemente una pérdida de tiempo, una especie de entretenimiento que ha dado el gobierno de Maduro para continuar con sus asuntos de las elecciones. A todo esto, en el día de ayer, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, en una gira que de hecho anda por acá por América Latina, estando en Argentina en una rueda de prensa, los medios de comunicación le abordaron y le preguntaron que qué postura tenía el gobierno estadounidense con relación a lo que está pasando en Venezuela. Pues Tillerson dijo que sí, que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos está contemplando el sancionar, el implementar más sanciones al gobierno de Venezuela, entre ellas lo que son prohibir importaciones del petróleo. Cabe destacar que este es un punto muy importante, pues los Estados Unidos envía a Venezuela lo que es el crudo liviano para ser ligado con el crudo pesado en Venezuela, y este crudo, una vez mezclado, es reenviado a los Estados Unidos. Esto, en caso de que se implementen algún tipo de sanciones contra Venezuela, en el caso hablando de petróleo, esto implicaría una alza en los precios de los combustibles y es algo que no creo que el gobierno de los Estados Unidos esté dispuesto a llegar ahí. Hay que ver eso. Sin embargo, en el día de ayer salió un informe de Economist Intelligence Unit, que dice que en Venezuela cada día lo que es la democracia, obviamente dicen que la democracia cada día desaparece y que lo que le está sustituyendo es un régimen autoritario, en contraste con lo que dice el informe de algunos otros países de América Latina. Pero a todo esto, en el día de ayer también el presidente Maduro había dicho que esperaba que se anunciara la nueva fecha de las elecciones presidenciales a celebrarse en Venezuela y obviamente mientras tanto la población de Venezuela sumida en el caos. Ha salido a relucir que en Venezuela, dado obviamente la hiperinflación que hay en el país, muchas personas lo que hacen es que han comenzado a consumir y a abastecerse de productos de primera necesidad utilizando lo que es el dólar. ¿A qué se debe esto? Justamente de que cuando se cambia el dólar, se le da poco dinero, pocos bolívares. Pues lo que hacen es que se está comprando en dólar y hay una gran demanda de la moneda en Venezuela en este momento. A todo esto continúa la escasez de alimentos, continúa la escasez de medicamentos y obviamente las necesidades básicas del pueblo dominicano. Estamos hablando de alrededor de 30 millones de venezolanos sumidos en la miseria, en la necesidad y que obviamente el diálogo
No creo, por el momento no. Bueno, en el día de ayer el relacionador público del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Veras, ya tarde, dio unas declaraciones de que simplemente se quedaron esperando a ambas delegaciones. No se hizo un anuncio oficial de parte del gobierno de Venezuela, que había dicho previamente que sí iba a estar aquí. No se sabe qué está pasando, no se sabe qué pasó con la oposición, quienes no habían confirmado su presencia, pero se esperaba. Nuestro presidente Danilo Medina había dicho que sí, que el diálogo continuaba en el día de ayer. Vamos a ver qué va a suceder en el día de hoy, pero mientras tanto el diálogo está suspendido hasta nuevo aviso. Otro caso que está dando mucho de qué hablar es el referéndum que fue llevado a cabo el pasado domingo en Ecuador. Fíjense, esto es bastante interesante, pues el actual presidente Lenín Moreno ha dado, se dice, la espalda al expresidente Rafael Correa. Antiguamente socios, de hecho, Lenín Moreno fue funcionario y vicepresidente de Rafael Correa e inclusive fue designado representante en la ONU, en el gobierno de Correa, quien gobernó Ecuador durante 10 años. Pues en un referéndum llevado a cabo el pasado domingo se preguntaban 7 preguntas. Entre esas preguntas estaba la gran importante cuestionante de la reelección presidencial. Ustedes saben que en el año 2015 el presidente Correa había implementado lo que era la reelección presidencial indefinida. O sea, que cualquier persona podía reelegirse indefinidamente. En este caso, pues una de las preguntas, la pregunta fundamental del referéndum era que si se podía eliminar eliminar la reelección indefinida que había sido introducida en el año 2015. Pues fíjense que el pueblo de Ecuador dio un sí rotundo con un 67.5% de la población votando a favor de este referéndum. Entre las otras cuestionantes que planteaba el referéndum estaba el hecho de sancionar a personas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, cosa que también, o que hayan estado involucradas en actos de corrupción, cosa que también afecta al expresidente Correa, pues se dice que de salir el círculo que estaba a su alrededor del gobierno, pues estaría siendo llevado a la justicia por posibles causas judiciales por presuntos actos de corrupción, libertad de prensa, entre otros temas. Entre otras de las preguntas que tomó en cuenta el referéndum fue el hecho de si podían prescribir los crímenes o en contra de niños, niñas y adolescentes en materia sexual, de abuso sexual. Pues fíjense, efectivamente la población de Ecuador también dio un rotundo no en este caso, diciendo que los crímenes en contra de menores no podían prescribir. Otras son las cuestionantes que tienen que ver con materia de medio ambiente, materia de seguridad y obviamente materia política, pero el caso es que el referéndum le ha dado una gran satisfacción al presidente Lenín Moreno y ha dejado muy a la clara lo que es el descontento de la población con el gobierno que tuvo el expresidente Rafael Correa durante 10 años, quien salió a las calles, de hecho, a abogar por el no en las 3 preguntas fundamentales, entre ellas, obviamente, el hecho de la reelección presidencial. Pero a todo esto se dice, está el correísmo, como le dicen, muerto. Muchos dicen que sí, sin embargo, cabe destacar que un 30% más, bueno, un 31% más o menos de la población votó en contra de este referéndum, lo que significa que una gran parte de la población, a pesar de que la mayoría sí está a favor de las medidas que está implementando el actual presidente Lenín Moreno, aún queda una gran parte de la población, estamos hablando de más del 30%, está obviamente a favor de lo que es de los mandatos de Correa. Pero así está el mundo. Yo soy Carolina Sadler. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.